Estamos presentando la primera temporada de YPO Podcast México. Aquí contamos las mejores historias de los líderes YPOers en México. En este episodio hablaremos con una empresaria que no solo logró el éxito de su empresa, sino logró ser la primera presidenta de capítulo de YPO en México. Una historia de congruencia y claridad. En palabras de ella, con los ojos en el cielo, los pies en la tierra y las manos en el trabajo. Una enorme oportunidad de entender su filosofía, de insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Te presentamos orgullosamente en este episodio, directamente de YPO Metro, a la increíble Cristina Macaya. Cuando nos dan la noticia de que tenemos que cerrar los restaurantes, me acuerdo que fue como así de boom. Y ese día me levanto y le digo a Juan Pablo, bueno, hay dos opciones. O vemos esto como un día increíble o lo vemos como una tragedia. Y a Juan Pablo, como se le empezaron a salir las lágrimas, y me dice, no la vamos a lograr. Yo me volteé y le dije, no, sí la vamos a lograr. Una empresa tan increíble como esta no puede morir. Estamos haciendo demasiado bien. Este episodio de YPO Cast México es presentado por London Consulting Group, firma global especializada en eficiencia operativa y rentabilidad. Su enfoque en optimización genera un retorno promedio de 5-1. Conoce más en www.londoncg.com o contacta a Luis Ortiz, CEO México, en luis.ortiz@londoncg.com. Bienvenidos otra vez a YPO Podcast México, una iniciativa de todos los capítulos que tenemos en YPO a nivel nacional, en la que juntos estamos haciendo esta iniciativa con el objetivo de conocernos mejor, conocer mejor a los YPOers, porque realmente creemos que todos los YPOers tenemos algo en nuestra historia que nos distingue, algo que seguramente de lo que podemos aprender todos mucho más, pero que a veces, aún en nuestros eventos, no llegamos a profundizar para entender lo que hay detrás de cada historia, detrás de cada YPOer. Hoy, aquí acompañándome para entrevistar a Cristina, a quien presentaré después, está Renato Abramovich. Bienvenido otra vez para acompañarme. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. Será un gusto estar acá con ustedes. Súper feliz de participar hoy para entrevistar a una persona increíble que vamos a hablar de la historia de ella. Soy Renato Abramovich, IPO Gold. Llevo más de 10 años de IPO. Esta es mi segunda temporada en México. Hace 8 meses regresé para manejar una empresa llamada Jutex Brands. Y muy feliz de estar acá con ustedes. Bienvenido, Renato, y encantado de que hagamos esto juntos. Soy Sergio Fonseca, YPOer desde hace 22 años. Originalmente YPOer por estar en la vida corporativa en posiciones de dirección. Ahora, honorablemente profesor del IPADE, y encantado de estar aquí para poder acompañarlos, poder dirigir estas entrevistas tan interesantes y pues entusiasmado con esto que es YPO Podcast México. Y hoy más entusiasmado porque tenemos a una YPOer que se distingue no solamente por ser una de nuestras escasas, pocas YPOers mujeres, sino porque Cristina Macaya tiene una historia que contar que me parece nos va a dejar a todos aprendiendo, pero también admirando una historia como la de Cristina y su esposo Juan Pablo. Déjenme hablarles de Cristina Macaya. Ella es colombiana de nacimiento, mexicana por decisión. Es YPOer en YPO Metro, desde la fundación de YPO Metro, desde hace casi 10 años. Es también fundadora de Crepes and Waffles, México. Y seguramente algunos de ustedes habrán disfrutado de esas crepas y esas delicias en Crepes and Waffles, pero desde hace 24 años que fue fundada. Y finalmente, para empezar a preguntarle, la primera presidenta, ahora que está de moda eso de las presidentas, ¿verdad? La primera presidenta de un capítulo YPO en México. Fue presidenta de YPO Metro en el periodo 2021. Encantado de tenerte aquí y que podamos empezar. Pues, ¿qué te parece que conociendo un poquito de tu historia, Cristina, colombiana de nacimiento, mexicana de decisión, platícanos un poquito de toda esa historia tuya y esos episodios que te han marcado desde niña, desde adolescente, por favor. Ok, bueno, pues gracias, Renato.
pues por presentarme. Feliz de estar aquí contigo, Sergio, y pues gracias a ustedes por escucharme. Y bueno, me preguntas, ¿desde dónde empezó? Pues yo creo que mi vida de empresaria empezó a los 14 años, cuando decidí que quería ser modelo profesional, algo que todas las niñas soñamos, pero en este caso yo sí quería hacerlo. Mi mamá obviamente me dijo que no había forma, pero me busqué la manera de lograrlo. ¿En qué Y ciudad de en Colombia Bogotá, creciste? estaba En estaba Bogotá. en Bogotá, Ok. y entonces logré convencer a mi mamá. A los 15 años me gradué de modelo profesional. Empecé a desfilar para las amigas de mi mamá, porque no me dejaba salir así como en cualquier cosa, porque le daba pavor. Y con el paso del tiempo descubrí que lo que me encantaba era hacer las coreografías de los desfiles. Y ese fue mi primer emprendimiento real, ser coreógrafa de desfiles. Fue mi hobby durante más de 10 años. ¿Pero de qué edad a qué edad? Empecé a los 15 hasta los 25 en mis desfiles. Al final iban más de 1000 personas y me marcó porque fue como una fuerza interna que me ha definido toda la vida. Es decir, como que te dicen que no, y es como sí. Y ahí empezó mi historia como empresaria. A los 19 tomé la decisión de montar una academia de glamour y modelaje, sin decirle a mis papás ni a mi esposo, que era mi novio. Y en un desfile de 1000 personas le dije al locutor: por favor, anuncia que voy a montar mi academia en 3 meses. Todo el mundo felicitaba a mi papá y a mi mamá y a mi novio, y todos no sabían ni qué decir porque yo no había dicho nada, pero una decisión. Y mi papá me decía: ¿pero cómo? Y yo: no te preocupes, es lo que yo quiero. Y a los 3 meses estaba la academia montada mientras estudiaba en la universidad. Y ahí empieza como mi vida de empresaria, de entrepreneur, la forma de ser de lo que soy hoy. Y pues eso Oye, yo creo que, dijiste, todo mundo me decía que no. Danos un poquito más de detalles, ¿se puede? pues es que ¿Cómo que te decían que sí, no? pues es ¿Quién que a te decía los que 19 años montar una empresa. Mi papá, pues como que tampoco, mi papá no era empresario. En mi familia no había empresarios como tal, y no conocía yo empresarios. En Bogotá, en esa época, pues no era común ser empresario. Y entonces, pues claro, te dicen, decides eso y todo el mundo te empieza a decir: es imposible, no hay manera, no hay dinero, estás estudiando, ¿cómo lo vas a hacer? Y eso eran como motivadores absolutos para definitivamente hacerlo. Definitivo. antes de que pases a lo que siga, Ajá. qué te dejó esa etapa? ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es la enseñanza que te deja haber ido casi against all odds? O sea, contra todo lo que parecía que era tu entorno, tus padres, tu novio, y haberlo hecho y haber triunfado de esa manera. ¿Qué te quedas? Pues yo creo que siempre tienes que confiar en ti y creer en lo que tú crees, porque si lo crees, lo tienes que hacer. No pierdes nada, es decir, no pierdes nada, lo tienes que hacer. ¿Es solo sobre creer o hay un impulso interno Pues es que te lleva a hacerlo? esa fuerza y esa pasión de decir: esto es lo que quiero, esto es lo que me apasiona. Yo creo que al final es ese motor interno que te dice que sí, tienes que seguir como esa intuición. Y pocas veces como que requiere valor, ¿no? Ir en contra de todo, ¿no? En contra de los papás, en contra de la sociedad, en contra de 1000 cosas. Pero yo creo que lo que más aprendí fue, pues, como seguir esa fuerza interna de decir: tú puedes y sí puedes. Y si fallas, pues lo intentaste al final. Oye, y después de ese maravilloso capítulo de inicio, ¿no? Te vemos en México y haciendo crepas. Entonces, ¿podrías ayudarnos un poco más a entender qué siguió? ¿Qué pasó? Sí. Bueno, a los 22 me casé. Entonces cerré mi academia porque nos fuimos a vivir a Estados Unidos y empecé a estudiar, y después regresé y empecé a trabajar en Unilever porque tomé la decisión de que tenía que aprender de los que saben de negocios. Como que identifiqué, pues, que tenía mucho que aprender. Entonces tomé la decisión de entrar a trabajar a una multinacional, y en esa multinacional entré en marketing. Y a los 24 años me ofrecieron expatriarme, y como estaba casada me dijeron que podía escoger entre Brasil, Argentina o México. Y Bueno, la opción era obvia, ¿no? Sí, claro, obvio. pues la verdad, Acá estoy también, ¿no? la verdad,
en Colombia amamos México y yo amaba México sin conocer México porque yo llegué a este país sin conocer México. Entonces tomamos la decisión de venirnos para acá y al final pues son decisiones chistosas porque cuando llegamos acá, Juan Pablo logró que lo trajeran también. Entonces llegamos los dos con trabajo. Él trabajaba en Philip Morris, yo en Unilever. Pero cuando llegamos acá, mi oficina quedaba en Cuernavaca y la de él en Santa Fe. Entonces, pues bueno, la verdad vivimos en el sur y arranqué mi vida profesional. Por eso llegué a México. Eh, y con el tiempo nos dimos cuenta que México era un país de oportunidades. México es increíble. Es decir, México es un país donde puedes lograr todo lo que quieras. Entonces, pues empezamos a buscar y esa alma entrepreneur, después de 10 años de trabajar en Unilever, empezó a surgir otra vez, es decir, tenemos que montar algo en este país de oportunidades. Ô, Cris, pero assim, tenía un sueño que era ser coreógrafa, ¿no? O sea, hacer coreografías, ¿no? En Colombia. Ujú. Cambiaste, decidiste casarse, dejar de hacerlo. Viniste a México, ¿no? Sí. Como una expatriada, mujer colombiana. Imagino que debe de haber sido un reto. Pero ¿lo que te gustan los retos? O sea, ¿cómo es el tema de...? Porque si tú hubieras seguido en esta carrera por más 30 años, ok, pero era algo mucho más como un desafío a la edad que tenía, ¿no? Y venir acá, Sí, ¿es igual? O sea, ¿qué te trajo a México? sí, ¿El la, desafío la de ser verdad, expatriada, sí. mujer? ¿Qué era? Pues la verdad es que yo, el desafío, porque también fui la primera que expatriaron de Colombia, en esa época no era muy común. Entonces, el hecho de llegar a un país y representar a tu país, porque además llegué al Centro de Innovación Regional con responsabilidad de América Latina, entonces tenía una gran responsabilidad y ese reto de construir algo, porque Ujú. dentro de las cosas que me encanta hacer es construir, crear algo de donde no hay. Y esto era parte de, porque estaban creando el Centro de Innovación Regional para América Latina y pues yo era la representante de Colombia en este centro de innovación y crear, y mi trabajo era simplemente innovar y crear. Entonces era este reto de hacer cosas que nadie había hecho y pues bueno, obviamente eso tiene una cantidad de cosas adicionales, pues porque pues llegar acá de 24 años, bien chiquita, era la más chiquita, era una empresa donde pues habían puros hombres, porque en esa época no era tan común que las multinacionales hubiera, y sobre todo Sí. en México. Entonces, sí fueron muchos retos, pero era parte de lo que creo que sigo, es parte de mí y es algo que me fascina. Entonces, Sigue con esos retos. A mí me parece, sí. no creo que haya sido el único. Ahí se Entonces, a jubiló, ver, ¿no? Se jubiló y hoy 24, tiene claro, nietos, ¿no? 24 años, expatriada, llega a México trabajando para puros hombres o con puros hombres. Entonces, Sí. Eh, ¿qué más? Sigue. Debe haber habido más retos que Pues empezaron a sí, definir ese nuevo capítulo de tu vida. sí, pues a ver, sí fue, digamos que pasaron muchas cosas y cuando llegué acá, lo primero que encontré era que pues, tenía que trabajar muy duro para ganarme mi lugar, por chiquita, por niña, por mil cosas. Y recuerdo que sí hubo muchas noches que llegaba llorando a la casa, sobre todo al principio. Le decía a Juan Pablo, no sé si voy a poder, es muy duro, es muy difícil, porque había momentos en que tenía reuniones y nadie me escuchaba, nadie me ponía atención. Entonces, sí creo que en esa etapa de Unilever, sobre todo al principio, mientras logré como ganarme el lugar a través de mi trabajo, de la responsabilidad, de la innovación, de estos valores como que siempre me han guiado, ujú. que fue cuando pues, llegué a donde siempre había soñado, que era ser directora de mercadotecnia del área de productos personales. Y pues ahí fue cuando dije, no, esto ya quiero Quedó algo chiquito, más, A ver, quedó corto, ya quiero algo quedó más. corto. Ya no hay más pero desafíos, ¿no? ¿cuáles años fueron los de Unilever entonces? Mira, yo empecé a los 22 y terminé a los 32 cuando ya renuncié de Unilever. Pero Krebs arrancó cuando empezamos a pensar en Krebs cuando tenía 28 años. Ah, ok, todavía Empezamos trabajando. ahí, claro. Sí, porque no fue tan fácil la apertura de Krebs. Oye, para terminar con esa etapa, ese capítulo de tu vida, de haber llegado a trabajar en el corporativo,
y con lo que acabas de compartir con nosotros, el gran reto de sentirte así de presionada, llegar llorando. Ya me imagino a nuestro amigo Juan Pablo que te habría dicho: "Oye, pues nos vinimos para acá por eso, los 2, ¿no? ¿Qué te pasa?". Ayúdame a encontrar el significado que ha tenido, seguro, el apoyo de Juan De Pablo en Juan, esa ay, parte sí. de adaptación, de haber pasado de emprendedora a empleada, déjame decirle así, Ejecutiva, ¿no? a nuestro background corporativo. Exacto, Haber sí. pasado de un país a otro. Ujú. Eh, Debes haber vivido en este capítulo algo muy, personal, tal vez, hasta donde nos quieras platicar, pero debe haber algo ahí Sí, a que ver. involucra a nuestro amigo Juan Pablo. Digo nuestro amigo porque muchos YPOers conocemos muy bien a Juan Sí, Pablo. Juan Pablo, yo creo que ha sido como mis pies en la tierra siempre. Siempre, siempre como que ha sido como el pilar más importante en mi vida y en esta siempre me ha apoyado, es decir, cuando decidí montar mi academia, que no le había contado, en 2002 dijo, pero ¿cómo? Ok, listo, vas y bueno, vas. Y aquí estoy, ¿no? Cuando decidimos escoger entre Brasil, Argentina o México, los juntos decidimos, nos fuimos a tomar una cerveza porque además estábamos en Nueva York y juntos decidimos que México iba a ser nuestra casa sin conocer México. Y fue una vez más, al principio cuando él no sabía si iba a venir, me dijo, nos vamos. ¿Es lo que quieres? Ahí estoy. Yo le decía, no, 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 pero me daba miedo porque yo decía, Claro, no, Dios. Pero pues las cosas salieron bien y en esa etapa Juan Pablo siempre estaba ahí, como diciendo, primero escuchando, es una persona que sí sabe, oye, pues no sé, me sentía como muy acompañada y siempre diciendo, Cristina, sí puedes, esto sí puedes, es como, sí, entonces sí. La bueno, verdad es que sin Juan Pablo esto no hubiera antes de sido pasar posible, la verdad. antes de pasar al último Sí. capítulo, saludos a nuestro amigo Juan Pablo. Vamos a pasar al capítulo entonces que te trae aquí, ¿no? A YPO, a Crepes and Waffles. Ujú. Entonces, platícanos de esa parte, por favor, incluyendo todos los retos, todo lo que puedas Sí, platicar bueno, que hay detrás de la historia. bueno, nosotros empezamos a ver qué oportunidades había y nos dimos cuenta que había un gap en restaurantes, que habían restaurantes como muy caros y estaban las cadenas rápidas y en la mitad había muy pocos conceptos, estaba Garabatos. Y Juan Pablo iba todos los días en Santa Fe a comer a Garabatos. Yo vivía en Cuernavaca trabajando. Entonces un día me dice, Cristina, ¿y si traemos a Crepes? Y la verdad me pareció la mejor idea del mundo porque los colombianos nacimos con Crepes. Crepes nació en Colombia y pues es algo como que creces con Crepes y me pareció increíble y empezamos todo este proyecto. El objetivo era arrancar en el 2000, en octubre del 2000. Mm, yo como era la expatriada y Juan Pablo pues tenía un cargo, duramos mucho tiempo de ver quién de los dos renunciaba y afortunadamente él fue el primero en renunciar y les digo afortunadamente porque íbamos a abrir en octubre del 2000 y por cuestiones políticas nos clausuran, lo íbamos a abrir en Perisur. 3 días antes, con todo cocinado, 45 personas contratadas, la planta de producción hecha, nos endeudamos, pedimos dinero prestado a todo el mundo, vendimos todo lo que teníamos y 3 días antes clausuran todo el área de cines y restaurantes y nos quedamos fríos sin entender qué pasaba. ¿Era un problema del centro comercial? Del centro comercial que se peleó con el jefe de gobierno de esa época en el Ok. 2000 y empezamos a entender qué hacíamos. Pasó octubre, noviembre, en diciembre nos dicen Guadalupe Reyes y todo el mundo decía Guadalupe Reyes. Yo decía, bueno, pues preséntenme a esa señora que es tan importante, porque además como que cuando no, estás conociendo una cultura como que no Claro, no sabes. entiendes esas cosas que todo el mundo te dice y, y pues nos dimos cuenta que la clausura pues iba a estar un poco más, que era un problema que no dependía de nosotros. En enero tomamos la decisión más importante de Krebs, que fue reunir a todo el mundo y decirles, no sabemos qué va a pasar, pero si confían en nosotros, nunca los vamos a defraudar.
y seguimos pagando sueldos. Quedamos embarazados de Mariana, la primera bebé. Entonces, yo no había renunciado afortunadamente porque el plan era abrir Claro, y yo renunciar renunciaba después. inmediatamente y arrancábamos con el proyecto. Y pues en ese momento me acuerdo mucho, pues un bebé en camino, un negocio quebrado porque no habíamos vendido la primera crepa, mi sueldo era, bueno, ¿cuánto es para nómina? Los socios de Colombia aportando, todos aportando y nace Mariana. Todavía no estaba abierto Todavía. aún. Todavía no estaba abierto, nace Mariana y yo le decía a Juan Pablo, bueno, vas a ser el único papá con licencia de paternidad indefinida, vamos bien. Me llamaba mi papá y me decía que era una locura, que qué hacíamos, que qué irresponsabilidad, que un bebé en camino, un negocio sin funcionar, en un país que no conocíamos. A la semana llamaba a mi suegro a regañar a Juan Pablo, que éramos unos irresponsables. Y llamaba a nuestro socio, el fundador de Krebs en Colombia, a decir, oigan, esto no ha pasado nada, esto es una locura. Y un año después, el 19 de octubre del 2001, abrimos Krebs. Después de un año Aguantando así. aguantando. Eso, Es un reto. sí, Sí, eso es un reto, sí. Muy bien. Sigue con la historia, porque ¿será ese el desafío más grande? Bueno, pues a ver, después arrancamos. em, yo trabajé 2 años más en Unilever y pues fue difícil porque de lunes a viernes yo era la directora de mercadotecnia, el fin de semana era la hostess y la que limpiaba las mesas en el restaurante. Duramos 3 años, yo creo que sin parar y sin descansar, ni un solo día. Y me acuerdo mucho que todos mis gerentes iban el fin de semana a que les limpiara las mesas. Entonces, claro, pues es que yo era Claro. la hostess y la que limpiaba y entonces me llamaban y me molestaban y me decían, señorita, está sucia la mesa, limpia ¿Te aquí. refieres a tus gerentes De de Unilever, Unilever, tu sí, equipo de trabajo en sí, sí, Unilever? sí, ¡Wow! wow. sí, sí, sí. Entonces era pues vivíamos en esta dualidad. Yo con mi Mariana aquí tenía 4 meses, no tenía con quién dejarla y menos los fines de semana. Claro. Entonces en esa época se podía fumar. Y pues cuando se dormía la ponía en la carriola y seguía limpiando platos y lavando y atendiendo a los clientes felices. Duramos 3 años hasta que ya el negocio dio lo suficiente y ya no necesitábamos Unilever y ya pues all in Oye, pero a finalmente ver, en la espera, yo empresa. todavía no acabo de entender bien esta historia desde el punto de vista profundo. Tú tenías una gran chamba en una gran compañía Sí, y esto fue un reto, pues, sumamente desafiante en todos sí, los en todos sentidos. los sentidos. Me voy a poner tal vez en el rol de tu papá, ¿no? O del de Juan Pablo. Dios. ¿Qué estaban ustedes haciendo? O sea, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué esa persistencia? ¿Por qué esa locura? Porque era un sueño y pues yo creo que los sueños se hacen realidad. ¿El sueño era la marca Krebs con la que habías El crecido en sueño, Colombia o el sueño no, era no, 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 no. independizarte? Platícanos del sueño. El sueño era crear una empresa que pudiera transformar vidas y construir un mundo mejor. ¿Cómo es eso? A ver. Sí, era lo que queríamos hacer era crear una empresa para que a través de la empresa las personas que trabajaban en la empresa pudieran tener una vida mejor. Y dentro de la estructura de Krebs contratamos madres, cabezas de familia, madres solteras. El 92% son madres cabezas de familia. Entonces era construir un sueño, ir en contra. Hace 24 años casi no trabajaban las mujeres y menos a nivel cocina y meseras. Y era como romper en la sociedad y trabajar con ellas, porque siempre ha sido el sueño de que cuando trabajas con una mujer que es madre, cabeza de hogar, lo que haces es que cambias el ecosistema de su familia. Sin duda. Y cuando cambias su familia, cambias una sociedad y al final construyes un mejor país. Entonces, este sueño de verdad poder desde adentro ayudar y transformar a las personas era lo que nos movía. Entonces, por eso digo que todo partía de un sueño de realmente hacer algo que cambiara lo más importante para nosotros y es, pues, tienes que al final dejar una huella profunda.
Y quisiera ¿no? hacer una pregunta. Este propósito de cambiar el mundo, ¿es algo tuyo? Porque imagino que Crepes and Waffle en Colombia no es así. O Mira, sea, el, ¿fue la, tu mirada llegando a México con tu propósito de hacerlo así? ¿O eso ya vino fue, dentro del fue una paquete de la decisión? combinación, porque digamos que en Colombia esta parte de las madres solteras sí es parte del ADN. Y lo que hicimos nosotros fue tomar ese ADN y potencializarlo al Ok. máximo. Y lo volvimos nuestra vida y nuestro propósito de vida. Es decir, era un reto de lograr a través de una empresa increíble poder trascender e ir más allá. Entonces, fue como esta combinación del ADN que tenía la empresa, que se unió perfectamente con el propósito de vida de lo que queríamos lograr como empresarios en México. Entonces fue como el match perfecto y pues cuando tienes claridad en tu propósito, miras con qué. No, no, estoy Pues, impactado, estoy no, no, impactado. no, cuando tienes una claridad de propósito de lo que quieres hacer y, pues, y dejar esta huella tan clara, pues como que todo lo que te pase, pues como que no importa porque sabes a dónde vas a llegar. Y pues yo digo que los sueños se hacen realidad, porque cuando tú miras hacia arriba, yo digo que los sueños se hacen realidad y eso es algo que todos los días digo en Crepes, los sueños se hacen realidad si tienes los ojos en el cielo y sabes a dónde vas a querer llegar, pero también tienes que tener los pies en la tierra de saber dónde estás parado y al final, pues las manos en el trabajo, porque solo trabajando muy duro y constante, pues lo logras. Entonces, ¿Cómo está eso de las manos en el trabajo? ¿Y es cómo los los ojos? ojos en el cielo, los pies en la tierra y las manos en el trabajo. Es como la Guau, pues. filosofía Oye, una de cosa, a hacer ver, yo sueños realidad. te voy a decir que la razón por la que a lo mejor te vi como te vi es porque me traiciona la deformidad profesional, ¿no? En donde, como profesor del IPADE, conozco que muchas veces a los empresarios esto del propósito se les hace algo, el rollo del profesor, ¿no? Ujú. Ayúdame a ponerlo desde un punto de vista práctico. ¿Qué es lo que hace algo a lo que tú llamas sueño y que luego transformas en propósito? Lo has dicho muy claramente. Ujú. ¿De qué forma lo han hecho ustedes tan práctico? ¿Cómo puedes ayudar a todos los empresarios que te están oyendo? Ujú. Porque yo sé que a muchos les cuesta trabajo Okey. Como concretar eso, ¿no? concretarlo. Parece una cosa del póster, el propósito. Mira, bueno, es que, bueno, no es difícil. Entonces, te voy a contar cómo lo hacemos, ¿okey? Nosotros trabajamos en 2 dimensiones, en el ser y en el hacer, ¿okey? La parte del hacer es todo lo que tiene que ver con el trabajo y de profesionalizar el trabajo. En nuestro caso, cuando contratas madres, cabezas de familia, y nosotros contratamos, es más, contratamos a la de 60 y a la de 15, o 16 o 17 con permiso de la mamá. Es decir, no importa la edad. Ujú. Lo único que importa es que quiera cambiar y transformarse ella y a su familia. Entonces, partes de ahí. Cuando las contratas, les enseñas. Y cuando uno va a Crepes, lo que te das cuenta es que no tienen jefes. Es decir, ves la cocina y está cada una dueña de su puesto. Entonces, cuando hablamos del empoderamiento de cada una de estas personas, cuando tú trabajas en el hacer y las empoderas realmente y les dices, esto es lo que tú eres y esto es lo que esperas de ti y esto es lo que espero de ti, es el hacer, que es lo que todo el mundo hace en los puestos. Pero no solo es eso, cuando tú contratas a este tipo de personas y crees en ellas, su autoestima empieza a crecer Claro. y se dan cuenta de que pueden lograr una cantidad de cosas por ellas mismas. Ahí viene la parte del ser. Nosotros desarrollamos un programa de sueños en el cual les enseñamos a soñar. Nos dimos cuenta que a ese nivel nadie les enseña que pueden soñar, que pueden lograr cosas a través de su trabajo. Y entre más productivas sean, hablando desde el punto de vista empresarial, entre más productivas sean, pueden ganar más y lograr más sus sueños. Entonces, ahí es donde viene el vínculo perfecto. Nosotros en este programa, cada 3 meses, nosotros decimos, ok, estos 3 meses son sueños para mí. Los siguientes son sueños para mi casa. Los siguientes son sueños para mi familia. Y hacemos un vision board, que en YPO todos conocemos que es un vision board. Cada una tiene su vision board y los tenemos en los restaurantes. Para darles una idea, el año pasado nosotros tenemos 500 empleadas, 500 y pico.
Tuvimos 635 sueños cumplidos. Y los medimos. Cada una plasma su sueño. Sí. Y los medimos. Entonces, cuando tú ves que una persona crece su autoestima, trabajamos en esta parte del ser de valores. Les damos cursos de autoestima, superación personal, pero los valores son muy importantes. Y hacemos que este propósito de empresa se vuelva un propósito para ellas. De ellas, cómo pueden cambiar su mundo y cómo pueden contribuir en su pequeño ecosistema para realmente hacer lo mismo. Entonces, el propósito de los que manejamos Krebs está totalmente alineado con el propósito también de la persona que lava los platos. Y es a través de todo este ecosistema. Por eso te digo que lo vemos como fácil, porque al final, ¿qué pasa? Tienes personas que están supremamente comprometidas contigo desde otro lugar. Porque si a mí me va bien, si a la empresa le va bien, a mí me va bien. Y entre mejor me vaya a mí, más sueños cumplo. Y si más sueños cumplo, mi familia va a estar mejor. Y al trabajar en todo este tema de valores, también los valores son súper fuertes en Krebs, que son valores de empresa, de fundación, vas viendo cómo van cambiando ellas solitas. Entonces es cuando todo el propósito se alinea y tienes personas que llevan toda la vida, trabajan increíble y ellas mismas te dicen, es que yo no soy la misma, esta empresa me enseñó a soñar, esta empresa me enseñó a ver cómo puedo lograr cosas increíbles. Entonces, así está alineado. Entonces, sí puede sonar mucho rollo, pero al final, si de verdad lo vinculas con qué hay para mí en este puesto, es decir, qué logro yo al esforzarme un poquito más a recorrer ese kilómetro extra que hace la diferencia. Y ahí es donde hacen clic. Es decir, claro, me hace todo el sentido, porque al final esto es bueno para mí también. Es increíble que te escuchando tienes muy clara, ¿no? O sea, el camino, o sea, obvio, ahora parece fácil, ¿no? Pero tener esta visión, esta claridad, este enfoque, ¿no? Este objetivo. ¿Cuál es la lección más importante de liderazgo que tienes y cómo lo aplicas? Yo creo que para mí, como líder, es, pues, yo creo que hay una que me guía todo el tiempo, que es insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Es decir, cuando tienes algo claro, tienes que insistir. Yo les doy un ejemplo concreto. En ese año de clausura, ¿qué hubiera pasado si no hubiera insistido? Resistimos cuando todo el mundo nos decía, no, es una tontería, ya, consigan trabajo, váyanse de acá, ¿no? Si tú resistir, ¿no? Ya nació el bebé, ¿qué están haciendo? Y nunca desistir, es decir, pienso yo, pues, Krebs no tendría 24 años si no hubiéramos impactado la cantidad de familias que hemos impactado y nuestros clientes también, porque este propósito también va a los clientes. ¿Cómo le cambio la vida al cliente todos los días? Porque puedes alinear este propósito de transformar la vida de los clientes para que tengan un día mejor. ¿Cómo desde el servicio lo hago? ¿Cómo desde limpiar la mesa lo hago? ¿Cómo logro esta transformación de vidas o transformar los proveedores? Es decir, ¿cómo logramos, estamos trabajando ahorita con el campo, ir más allá? Estamos ayudando a comunidades que desarrollen productos que nos vendan para lograr esta transformación y crear un ecosistema increíble de transformar vidas y construir un mundo mejor. Entonces, desde el punto de vista de negocio, además es un muy buen negocio, Me porque parece tienes fascinante. proveedores súper fieles que te dan el mejor producto. En la pandemia nos pasó. Ay, me ganaste la siguiente pregunta. Yo quería decir, a ver, si la lección de vida es como le dijiste, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Me encantó. ¿Cómo pasaron la pandemia? Bueno, O sea, restaurantes cerrados, quiero no, asumir. bueno, la verdad, cuando nos dan la noticia de que tenemos que cerrar los restaurantes, me acuerdo que fue como así de boom, ¿no? El gobierno da una directriz y ese día me levanto y le digo a Juan Pablo, bueno, hay dos opciones. O vemos esto como un día increíble o lo vemos como una tragedia. Y lo vamos a ver como algo increíble. Entonces, llamamos a todos los restaurantes y le dijimos a todos, estamos cerrados, que fueran todas las personas que trabajan en cada restaurante.
Y arrancamos a las 8 de la mañana y les dijimos que se prepararan la comida que quisieran. Y que íbamos a desayunar, a merendar, a comer, a cenar con cada uno de ellos y armamos unas mesas y llegábamos y si era desayuno, saquen el prosecco y hacemos mimosas y toman cerveza y todo, señora Cris, ¿qué es esto? Y nos sentamos a reírnos, a conversar y agradecer que estábamos juntos. En pleno marzo del 2020. En plena El pandemia, día que nos cerraron, así o sea, de gente boom. cerrando, botando gente. Y todo el ellos mundo en así, los centros comerciales, de todos los almacenes, porque pues, claro, salían a mirar qué pasaba en Crepes y Waffles, y que todos estábamos no entendieron riéndonos qué y está estábamos pasando. compartiendo y además les dimos tips de qué hacer. Acabábamos de pagar quincena, de qué hacer con su quincena, de que no pagaran préstamos, de la alimentación, de todo, y regalamos toda la Pero comida. ni ustedes ni nadie sabía cuánto iba a durar esto, ni lo que iba a pasar. No, pero eso decidimos y nos acordamos con alegría todos de ese momento que iba a ser muy difícil. Y arrancamos sin domicilios, entonces empezamos a hacer Zooms, les enseñamos a usar Zoom a todas las cocineras. Una vez a la semana empezamos a hacer Zooms todas las semanas y empezamos a decir, bueno, ¿qué hacemos con esta empresa y de este barco nadie se va? Y empezaron ellas a dar una cantidad de ideas. Fuimos los primeros y eso fue una cajera que dijo, señora Cris, y si les ponemos notitas a los clientes que llegan de que cómo somos, les dije, listo, va. Y después yo me moría porque escribían con errores de ortografía. Yo decía, Dios mío, se me fue la mano. ¿Qué Claro. hacemos? Pero todas ellas sumaron, salían a vender helados, se volvieron empresarias. Les vendíamos el helado con 20% de descuento y vendían en sus comunidades. Y al final, pues sí hubo un momento, me acuerdo, nos dejaron abrir, pero nadie iba porque todo el mundo tenía miedo. Mucho Y miedo, ¿no? De nosotros estamos salir. en plazas comerciales. Y, y después empezamos a recuperarnos y nos volvieron a cerrar en diciembre, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Entonces nos cerraron en diciembre, que era donde Al pico. íbamos a recuperar algo, y en enero seguíamos cerrados. Y me acuerdo llegar a Perisur y vi a Juan Pablo que empezó, como se le empezaron a salir las lágrimas. Y me dice, no la vamos a lograr. Tenemos una semana de cash. Ah, por eso. Una semana. Después de la historia que nos has platicado, ¿por qué Juan Pablo, con una semana de cash, siendo ustedes como son y como habían sido, pensó que Porque ya no? salíamos a las plazas y no iban los clientes. Entonces, pues ya tenías el permiso del gobierno, pero sin clientes, ¿qué haces? Claro. No había sentido. No había. Entonces, la verdad, yo me volteé y le dije, no, sí la vamos a lograr. Una empresa tan increíble como esta no puede morir. Estamos haciendo demasiado bien. Además, no corrimos a nadie y Mifel nos prestó para pagar los sueldos. Y vinculando esto con propósito, que me preguntabas cómo vinculas esto, cuando tú tienes un propósito de transformar vidas y construir un mundo mejor, y tienes madres solteras, cabezas de familia, trabajando para ti, no puedes correr a nadie. Y es súper fácil tomar decisiones. Entonces la decisión era, ¿cómo sobrevivimos juntos? No cómo llegamos a Levita. Era cómo sobrevivimos juntos porque esta empresa es de todos. Y al final, yendo a la parte de proveedores y de clientes ustedes no se imaginan, en esa semana empezaron a llamarnos los proveedores a decir, ¿saben qué? No nos paguen. Le vamos a cobrar a todos menos a ustedes. Ellos mismos. Ellos mismos, no nos paguen. Les damos 1 mes y medio más de plazo. ¿Será que nunca habían visto llorar a Juan Pablo y Juan Pablo fue a ver a No, pero como que como que era de todo. Imagínense toda la empresa, todo el mundo a todo nivel, tratando de salvar la empresa Wow. por todos lados. Entonces Increíble. eran las plazas comerciales, nos llamaron y nos dijeron, oigan, ¿cómo van? Entonces les dijimos, esto está así, no se preocupen, les damos tanto. Entonces, poco a poco fuimos dándole la vuelta sin despedir a nadie. Cuando ya llegaron los clientes, éramos la cadena de restaurantes más llena, porque teníamos el personal completo. La gente sufrió muchísimo porque no tenían personal en esa época, no sé si se acuerdan, pero nosotros arrancamos full. Y ahí fue cuando seguimos creciendo, porque sí nos llamaban de las plazas a decir, oigan, están súper sólidos, ¿quieren abrir? Y es interesante esta mirada, ¿no, Cris? Porque lo que pasó al comienzo con Perisur, cuando quedó como año cerrado, quizás si no hubiera pasado, ustedes no terían los nervios, ¿no? Y la confianza
de encarar una Sí, pandemia con muchas tiendas abiertas sin saber cuándo se iba, o sea, entonces al final las cosas tienen un para qué, ¿no? sí, Como dijiste, ¿no? sí, Y Cris, pensando un poco futuro, ¿no? O sea, hoy la empresa ha crecido muchísimo, tiene 500 personas más o menos, ¿no? sí, La mayoría sí, mujeres, sí, situaciones sí. vulnerables, cabezas de Ujú, familia, ujú. que es algo impresionante, ¿no? Pero creo que te conociendo poco, pero ya te escuchando, mirando el brillo de tus ojos, ¿no? Yo creo que eso Sí. está corto ya, ¿no? O sea, así como la Sí, niña que ay, vino ya de sé. Unilever para México y que era directora, era poco, ¿no? Y ahí tuvo que abrir una empresa, ¿no? Y ahora, imagino que es poco también, o sea, ¿qué sigue? ¿No? ¿Cuáles son los sueños? O sea, ¿a dónde vas? ¿A Ay, dónde apuntas ahí tu corazón? pues llevo 6 meses pensando en mi siguiente etapa y tengo otro sueño. La verdad, como que y la verdad es algo en lo que estoy empezando a trabajar y es un sueño, es decir, no hay nada, pero tengo que lograrlo y mi siguiente sueño es cómo ayudar a las empresas pequeñas de este país a crecer y a poder lograr generar más empleos y lograr este ecosistema. Porque yo digo, si logramos impactar a través de Krebs, que es una persona, imagínate si impactas a empresarios, es como multiplicar esto que te estoy diciendo. Entonces, yo creo que eso es lo siguiente para mí. No tengo ni idea cómo lo voy a hacer, porque pues, es algo como que he venido pensando decir, no, 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 es que tengo que hacer algo más. No, no me puedo quedar acá. Y creo que ese va a ser mi next step. No tengo ni idea ni cómo, ni cuándo, pero eso es algo que estoy pensando y es como mi No sé por qué no siguiente. te creo, ¿ah? Creo que ya está todo armado, tiene un business plan ahí, ya está en la calle, ya hay como Ahí 400 voy. empresarios ahí ya. Y voy a usar tus palabras. Hace unos minutos, varios minutos, cuando estabas platicando el tema de cómo salieron de la pandemia y que ni siquiera la ortografía de las chicas estaba en su lugar, dijiste, ¿será que se me fue la mano? A mí me gustaría cuestionarte mucho con tus propias palabras. Seguramente tú misma te lo has preguntado muchas veces en esta historia. Estoy seguro que Juan Pablo te lo ha preguntado muchas veces y él ha seguido apoyándote. ¿En qué momento se te podría ir la mano? ¿No? Entiendo está padrísimo este nuevo propósito que te pones hacia el futuro, pero en algún momento podría ser que ya es demasiado. ¿O cómo piensas tú eso? Ay, yo creo que el límite es cuando no puedo equilibrar ser mamá y esposa, hija, hermana, con todo esto. Yo creo que ahí está el límite. Es decir, sí he llegado a veces a un límite y me tengo que devolver y decir, no, 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 Ok. regrésate, regrésate, regrésate. Mm, yo creo que ese es el límite. Es decir, porque así como tengo claro de mi propósito, para mí mis hijitos, bueno, mis hijitos que tienen 23, 20 y 18, es decir, y Juan Pablo sobre todo son mis pilares. Entonces yo creo que mi límite está en que no esté ahí para ellos. Ahí es un no rotundo, ahí es un no negociable. ¿Y Como cómo que ese sabes, es el Cris? ¿Y límite. cómo sabes que llegó el límite? O sea, Porque quién te no les suena la alarma? dedico el tiempo suficiente, porque no estoy ahí, porque tengo mil cosas en la cabeza. ¿Pero a alguien te sonaría la alarma o es Juan algo que Pablo, pasa dentro de ti? A definitivamente. eso iba. Sí, Juan Pablo, no te digo que es mi back to, él Ya, siempre me pies en la tierra. aterriza a la realidad de mis niños también. Mamá, sí, no, definitivamente ellos son los que me dicen, a ver, Porque regrésate. no, porque es interesante, tú siempre comentaste que él es que diga, sí, va, ¿no? O sea, siempre te Sí, empuja, te sí, sostiene, te sí, escucha, siempre. pero también es el que te frena, ¿no? Dice, Sí, mira, acá sí. ya, ¿no? Sí, como que además él no es que me frene, me hace preguntas. Haz de cuenta como un coach que te hace caer los clics sin decirte nada. Así es. Entonces es increíble porque Juan Pablo nunca me dice nada. Siempre me pregunta y me hace caer en cuenta de cosas. Porque además, si me preguntas de mi relación con Juan Pablo, porque estoy con él y llevo 30 años casada, porque me siento libre. Y en el momento que me sienta encerrada, yo creo que ahí no.
Impresionante. Yo necesito sentirme libre y él me da esa libertad, pero me sabe manejar súper bien. Yo creo. Eso. Bien, Juan Pablo, bien. Yo creo. Oye, yo debo de empezar a concluir, ¿no? Ok. Y no porque tengamos prisa, No, no, no. pero a mí me gustaría, tratando de hacer así, en mi cabeza un resumen. Primero que nada, te felicito. Esto es una historia, si lo tuviera que poner en pocas palabras, es una historia de congruencia, primero que nada. Esto de un sueño desde chica, de ser emprendedora, de aunque las circunstancias te digan que no, seguir adelante. Y esta frase que compartiste con nosotros tan impresionante, que para mí es la frase de este podcast, de Insistir, resistir, ¿no? insistir, resistir, persistir. Insistir, No, insistir, persistir, persistir, resistir, resistir Y porque yo nunca estoy- y desistir. nunca desistir. No, bueno, Exacto. me parece una historia de congruencia, pero también me impresiona, Cris, tu claridad. Es una historia de claridad. Entre toda la crisis, entre todas las opciones, con tu resiliencia y tu mirada hacia adelante, es una historia de claridad. Entonces, repíteme la otra frase. Entonces, con los ojos en el cielo, Los pies los en la pies en la tierra y las manos en el trabajo. y las manos en el trabajo. Así se ¡Qué hacen los sueños, así se claridad! logran los sueños. Es que saber a dónde vas y tienes que mirar muy alto, porque es que si miras para acá, no, tiene que ser allá. Pero también tienes que saber, bueno, voy para allá, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi realidad? Y al final, pues sí, trabajar Sí. Y yo creo mucho. que también, para mí, además de lo que dijiste, que es muy cierto, también es un tema de cómo lograr un equilibrio familiar, tener muy claro los motores, ¿no? De donde uno gana energía. Porque creo que tienes muy claro eso, ¿no? Y tiene una colaboración que imagino que sería imposible hacerlo, No, por lo imposible. menos sin romper los límites, sin perder el equilibrio, Sí. si estuviera sola, ¿no? No, Si no bueno. tuviera una alianza con alguien, ¿no? Que Sí. imagino que es tu familia, ¿no? Y No, Juan Pablo. bueno. Y mis hijos han sido incondicionales. Los vieras lavando platos en las aperturas. No, Para que ellos no laven platos después, ¿no? es una Así que filosofía como de sí. vida, como va más allá, como que es como una forma de vivir, yo no sé. Me encantaría oír un poquito de ti hablar sobre YPO. ¿Qué ha sido para ti YPO? Déjame decirte, es un honor tenerte en YPO. Ay, Esta historia es increíble, tenerte en este podcast, Sí. en nuestra primera temporada, además, la primera mujer. Dinos, ¿qué ha sido para ti YPO? wow. La verdad es que yo estoy muy agradecida con YPO. Es decir, YPO ha sido súper importante para mí. Em, y la verdad no me van a creer, pero Juan Pablo fue el que me dijo, Cristina, hay una organización que se llama YPO que deberías entrar. Y yo, no, ¿de qué es? No, presidentes de empresa, no, ¿cómo? Juan Pablo, ¿yo qué voy a hacer con una organización de presidentes de empresas? ¿Yo qué les voy a enseñar? Es decir, son todos unos picudazos, porque me puse a ver quiénes están. No, bueno, entonces me dijo, ¿por qué no lo intentas? Entonces dije, bueno, pues fue cuando llegué, me metí, empecé a ver el foro y dije, wow, está increíble, porque con el foro como que siento que me reta y como pues ya me conocen, como esos retos de salir de tu zona de confort, de cuestionarte cosas que nadie te cuestiona desde otro lugar. Esta parte del foro ha sido increíble para mí, pero no solo eso, la verdad es que YPO con mis hijos ha sido espectacular. Yo me he encargado de que mis hijos formen parte de YPO, concursos, han estado en foros, Mariana tiene su propio foro desde que es Year, tiene 23 años, Santi arrancó con su foro. Entonces, a nivel familia, YPO ha sido un elemento muy importante. Y viendo todo esto, y empezaron con el tema de entre más le metes, más le sacas. Sí. Entonces fue como decirle a Cristina, Cristina, Estaba muy tienes que, tranquila, sin ¿no? pandemia ya. Digo, No, ¿qué puedo entonces, hacer ahora para pues me invitaron al board. Pero fue durante la pandemia. Fue presidenta de YPO Metro durante Me la Durante tocó pandemia, learning, tenía 2021. mi plan de learning y arrancó la pandemia. Dios mío. Imagínate, tenía todo el plan y eso fue, pero fue Dios mío. increíble haber estado, la verdad, en este, porque lo que hicimos fue
unirnos. Algo que a mí me encanta es como trabajar unidos. Y fue increíble, todos los Learning Officers fuimos uno juntos. Y se burlaban de mí porque llegábamos al Zoom y yo decía, no, este es mi hora favorita de la semana, y se reían porque estábamos todos, pues obviamente muy preocupados, pero nos reíamos y he encontrado amigos increíbles. Un reto, y para mí el mayor reto que me ha dado YPO es, una cosa es ser líder de tu empresa, donde finalmente cuando eres el CEO, Claro. pues tú dices algo y al final Sí, si quieres pues no puedes tomar una nos decisión. podemos decir mentiras, pues Ujú. como que te obedecen, ¿no? Pues finalmente tienes la última palabra. Claro. Pero ser el líder de líderes, eso es otro nivel de reto. Eso es otro nivel, porque realmente es usar, para mí ha sido usar todos los soft skills y ser 100% tú para poder impactar en líderes que son más exitosos que tú, o más inteligentes, o son todos más que tú. Y liderar eso desde ese lugar ha sido para mí un aprendizaje espectacular y de las cosas más lindas que me ha dejado YPO. Además de los amigos increíbles y del conocimiento y del aprendizaje. Pero pues yo creo que sí, ha sido eso. Increíble, ¿eh? Increíble. Muy bien. ¿Hay algo que no hayas dicho que te gustaría decir? Ay, pues darle las gracias a YPO, Mm. la verdad. YPO ha sido increíble para mí y creo que me ha ayudado a ser mejor persona, mejor profesional, mejor ser humano definitivamente, definitivamente. Y gracias por sacarme de mi zona de confort y de retarme todos los días. Entonces, pues sí, dar las gracias a YPO por eso. Pues ha sido un gusto, ha sido increíble oír Increíble. tu historia, tenerte aquí, poderte cuestionar a fondo. Te agradezco muchísimo. Algo con lo que te quedas, algo con lo que quisieras cerrar. Bom, para mim é um exemplo, Cris, de perseverança, de foco, de claridade. Me parece impressionante como ela tem clara, ¿no? Y porque seguro pararse frente de 500 pessoas durante a pandemia e dizer, mira, todo va bien, nadie va a salir de la empresa. O sea, no, hay que tener una visión de algo que poca gente tenía, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo muy, muy impactado, ¿no? Por lo que dijiste. Y voy a pensar cómo puede ser de esos empresarios ahí que dijiste que va a empezar en su proyecto, que empieza mañana, estoy seguro que dijiste que no sabes, pero sé que sabes, sí, para ver cómo puede ayudar, porque creo que es muy bonito cuando una persona pone el propósito a servicio de su propio negocio, ¿no? Y creo que lo hace bien y estoy seguro que va a seguir haciendo. Así que muchísimas Ay, gracias por gracias. compartir. Es algo bastante impactado positivamente, así pensando cómo puede ser el mío también. Muchas gracias. Gracias por Gracias. estar aquí. Yo también No, a te ustedes. conocía, Cris, pero no tanto ni a fondo. Qué bárbaro. Entonces, bueno, gracias, Cristina No. Macaya, por estar aquí de YPO Metropolitan. Gracias. De hecho, debería decir ella, Cristina Macaya, de Juan Pablo García. Me parece una historia increíble. Sí, Y un saludo para Juan Pablo también. sí. Orgulloso de ser YPO con ustedes. Y pues listos para seguir con esta primera temporada que nos tiene muy entusiasmados. Gracias, Renato, Gracias, Sergio. por estar otra vez aquí juntos, entrevistando a alguien como Cris, y seguiremos adelante. Pues sigan conectados, no se pierdan los que siguen uno de nuestros YPO Podcast México cada 15 días. Y bueno, buscaremos que sea así de profundo y así de interesante cada vez, conociéndonos mejor como YPO. Hasta pronto. Gracias a Tequila Clase Azul por ser parte de este episodio de YPO Podcast México.